Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Es verdad que Can Yaman y Demet Özdemir se reunieron en secreto en Italia bajo la oscuridad de la noche? Hoy les traigo una noticia que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa en España y que seguramente dejará a todos ustedes con la boca abierta, porque lo que ha sucedido en las últimas horas es algo que nadie esperaba, pero que todos en el fondo deseábamos que ocurriera. La noche en Italia parecía tranquila, las calles de Roma estaban bañadas por esa luz romántica que solo esta ciudad eterna puede ofrecer, pero nadie sabía que en un rincón apartado, lejos de los flashes de los paparazzi y de las miradas curiosas de los turistas, estaba a punto de ocurrir el reencuentro del año. Según los rumores que están corriendo como la pólvora por todas las redacciones de las revistas españolas, Can Yaman ha tenido un encuentro muy especial y, sobre todo, muy secreto. Y no ha sido con cualquier persona. Las fuentes aseguran que la misteriosa mujer que llegó a su hotel, cubriendo su rostro para no ser reconocida, no era otra que la bella y talentosa Demet Özdemir. Sí, han oído bien, mis queridos amigos, Can y Demet juntos de nuevo, en la misma ciudad, respirando el mismo aire y, según dicen, compartiendo una cena que duró hasta altas horas de la madrugada. La prensa española se ha despertado hoy con titulares explosivos, preguntándose qué hacían estos dos actores turcos, que tanta química han demostrado siempre, reunidos en secreto en el corazón de Italia. ¿Casualidad? En mi canal no creemos en las casualidades. Todo comenzó cuando un testigo, que prefiere mantenerse en el anonimato, vio salir a Can Yaman de su residencia habitual con una actitud bastante sospechosa. No iba vestido para un evento público, ni llevaba su habitual seguridad rodeándole. Iba solo, con una gorra calada hasta los ojos y caminando rápido, como si quisiera escapar de su propia sombra. Al parecer, su destino era un pequeño restaurante familiar en las afueras, un lugar discreto donde es difícil que te encuentren si no sabes lo que estás buscando. Minutos después de que Can llegara y se sentara en la mesa más reservada del local, apareció un coche negro con los cristales tintados. De él bajó una figura femenina, elegante y rápida, que entró al restaurante sin mirar atrás. Cuando se quitó las gafas de sol dentro del local, el personal no podía creer lo que veían sus ojos, era Demet Özdemir. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo cuando sus miradas se cruzaron. Según nos cuentan, no hubo un saludo formal, ni un apretón de manos frío. Fue un encuentro cargado de emoción. Can, con esa voz grave que nos enamora a todos, rompió el silencio inicial. Se dice que le dijo: he estado esperando este momento durante mucho tiempo. Italia no es lo mismo si tú no estás aquí para verla conmigo. Estas palabras, cargadas de sentimiento, nos hacen pensar que la historia entre ellos nunca se terminó del todo, que quizás quedaron cosas pendientes que necesitaban ser dichas cara a cara, sin pantallas de por medio. Demet, por su parte, parecía emocionada pero cauta. Los testigos dicen que ella le tomó la mano por encima de la mesa y le respondió con una sinceridad aplastante: sabes que es peligroso que nos vean, sabes lo que dirán mañana los periódicos. Pero no me importaba correr el riesgo si podía volver a ver esa sonrisa tuya. ¿Qué momento, amigos? Imaginen la escena, la luz de las velas, el sonido lejano de la ciudad y dos personas que, a pesar de todo el ruido mediático, buscan un momento de paz el uno con el otro. Durante la cena, que se prolongó durante horas, se les vio reír, susurrarse confidencias al oído y, en momentos puntuales, ponerse serios, como si estuvieran discutiendo el futuro. Un futuro que todos esperamos que sea conjunto. La química entre ellos seguía intacta, esa chispa que traspasaba la pantalla en su serie seguía viva en esa mesa de restaurante italiano. No hablaban de trabajo, no hablaban de contratos ni de nuevas series. Hablaban de ellos, de sus vidas, de lo que sienten. En un momento de la noche, Can se levantó y brindó con ella, y se pudo escuchar claramente cómo decía: por nosotros, y por este secreto que ahora compartimos en esta ciudad eterna. Es increíble pensar que, mientras el mundo seguía girando, ellos estaban allí,
creando su propia burbuja de felicidad momentánea. Pero como todo cuento de hadas moderno, la realidad siempre acecha. Al salir del restaurante, intentaron hacerlo por separado para despistar a cualquier fotógrafo que pudiera haber sido alertado. Primero salió Demet, subiéndose rápidamente al mismo coche negro. 10 minutos después salió Can, con una sonrisa que no podía ocultar, una sonrisa de satisfacción que delataba que esa noche había sido perfecta. Sin embargo, la prensa española ya ha atado cabos. Los vuelos coinciden, las horas coinciden y, sobre todo, la actitud de ambos en sus redes sociales ha sido muy reveladora en las últimas horas, publicando fotos de lugares muy cercanos pero sin mostrarse juntos. Es el clásico juego del gato y el ratón que tanto nos gusta analizar. La gran pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué significa este encuentro? ¿Es el inicio de una nueva oportunidad para el amor? ¿O simplemente son dos buenos amigos poniéndose al día? Personalmente, creo que las palabras de Can y la respuesta de Demet nos dicen mucho más que cualquier comunicado oficial. No me importaba correr el riesgo, dijo ella. Cuando alguien está dispuesto a arriesgarse por otra persona, es porque el sentimiento es fuerte, es porque hay algo real latiendo ahí dentro. Italia ha sido testigo de muchos romances a lo largo de la historia, y parece que ahora ha sumado un capítulo más a la leyenda de Can y Demet. La noche terminó con cada uno regresando a su refugio, pero el eco de esa conversación sigue resonando. Los fans en redes sociales ya han comenzado a especular, creando teorías y analizando cada detalle de las pocas fotos que han subido por separado. La prensa española asegura que esto es solo el principio, que Can Yaman no da pasos en falso y que si organizó todo esto fue porque tenía una intención clara de recuperar el tiempo perdido. Y Demet, al aceptar ir, ha demostrado que su puerta no está cerrada. Estamos ante un posible renacer de una de las parejas más queridas y, sin duda, seguiremos muy de cerca cada movimiento que hagan en los próximos días. Porque si algo nos ha enseñado el mundo del espectáculo, es que donde hubo fuego, cenizas quedan, y en Italia, esas cenizas parecen haber prendido una llama muy viva. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que realmente están intentando volver a estar juntos o fue solo una cena de amigos? ¿Qué opinan de las palabras románticas que se dijeron? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo oficialmente? Por favor, dejen sus comentarios abajo, tengo muchas ganas de leer sus teorías y opiniones sobre este bombazo informativo. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización, porque esta historia promete tener más capítulos y aquí se los contaremos todos. Hasta la próxima, amigos.